¿Se acuerdan que, no sé si se acuerdan, yo mencioné que en la clase de hoy íbamos a ver cómo se obtenían los datos experimentales? ¿Por qué? Porque de ahí es donde arrancamos para hacer el resto. Ahora que ya conocemos que existen modelos, ahora que sabemos cómo identificar la naturaleza de las fuerzas intermoleculares que tienen lugar en la unión del ligando a la macromolécula, ahora vamos en realidad al inicio, que es cómo se determina la parte experimental. ¿Qué tenemos acá representado? Un sistema donde mezclamos ligando y macromolécula, y en este sistema hay macromolécula libre, ligando libre y ligando unido. Con estas letras simbolizamos, recuerden, L es concentración total de ligando, es lo que uno puso en el sistema. M es concentración total de la macromolécula, también es conocida porque es lo que puso en el sistema. ¿Qué es B? Es la concentración total de ligando unido. Y C, concentración de ligando libre. Si yo encuentro la manera de determinar todo esto, luego ¿qué haré? Y B sobre M es R. Si tengo R, puedo hacer un gráfico de doble recíproca, puedo hacer un scatter, puedo con los pares RC ponerlo en la computadora, ver qué ecuación ajusta, y la ecuación que mejor ajusta indica el modelo que sigue esa fijación. ¿Está? Si, por ejemplo, hago los scatter y me dan rectos, diré, es un modelo de sitio independiente equivalente. Si me dan con la curvatura hacia abajo, diré, es cooperativa negativa o dos tipos de sitio. Y voy a sacar los parámetros de la fijación. Yo acá se los simplifiqué, les pongo NK, porque en los otros dos modelos, en lo que es la realización de problemas, ustedes no van a tener que determinar los parámetros porque es un poquito más complejo el tema. Generalmente se les van a poder resolver con modelos de sitios independientes equivalentes. Entonces, fíjense, esto lo determino experimentalmente. Hago lo que ya sé hacer, determino modelo y los parámetros del modelo. Luego, ¿qué hago? Que es lo que acabamos de ver, la caracterización termodinámica. ¿Cómo se hace eso? Bueno, el delta G0 lo calculo como menos RT, logaritmo de la K, que ya la tengo. Si el experimento lo hago a dos temperaturas, uso Van 't Hoff, y con 2K a dos temperaturas puedo sacar el delta H0. Y luego el delta C0 lo saco con esta ecuación. Fíjense, haciendo el experimento a diversas temperaturas, tengo los parámetros termodinámicos. Miro los signos y en función de lo que vimos recién, a través de los signos puedo inferir si es electrostática, hidrofóbica o mixta. Y si tengo dudas, inclusive puedo hacer experiencias adicionales, midiendo la K a distintas fuerzas iónicas, a distinto pH o en presencia de agente caotrópico. El kit de la cuestión para poder caracterizar completamente al sistema, fíjense, si uno logra hacer esto, ya lo tiene caracterizado, porque tiene el modelo, tiene sus parámetros y a su vez puede decir cuáles son las fuerzas intermoleculares que hacen unir el ligando al sitio. ¿Dónde nace el problema original? Acá. Poder tener discriminado en mi sistema el L, el B, el C y el M. Entonces, ¿cómo se determinan estas variables experimentalmente? Bueno, los métodos se pueden clasificar según distintos criterios. Un criterio es qué es lo que yo voy a medir directamente. Entonces, hay métodos que ahora vamos a ver uno, me permiten medir directamente la concentración de ligando libre. Y eso, ¿dónde radica la utilidad? Porque el ligando total lo conozco, es lo que yo pongo en el sistema. Entonces, si yo pudiese medir ligando libre, luego calculo el unido, y una vez que tengo eso, como macromolécula también tengo, o sea, estas dos las suelo tener porque es como yo armo mi sistema. Entonces, si mido C, luego puedo calcular B. Y ahí ya tengo todo para hacer el círculo que vimos recién. Entonces hay métodos como el equilibrio de diálisis que se basan en eso. Luego hay otros métodos que lo que hacen es detectar un cambio en alguna propiedad, como por ejemplo la absorbancia, que sufre el ligando cuando se une a la macromolécula. O sea, si hay alguna propiedad que se modifica al momento que el ligando se une a la macromolécula, yo puedo medir esa propiedad y voy a poder discriminar entre el C y el B. O bien,
Y de este vamos a ver el método de espectrofotometría diferencial. Y también hay métodos, nosotros no lo vamos a ver, donde lo que detectan es el cambio en la propiedad de que sufre una macromolécula cuando recibe al ligando. También otra clasificación que se hace en los métodos experimentales es aquellos que son de equilibrio. ¿Eso qué quiere decir? Que el método sea de equilibrio. Quiere decir que el método que yo uso para medir no modifica, no altera el equilibrio de la fijación, no lo perturba. Entonces, los parámetros que yo obtengo con ese método son los propios de la fijación. Ejemplo es equilibrio de diálisis, espectrofotometría diferencial, espectrofluorometría diferencial. Como acá no se está perturbando el equilibrio de fijación con la metodología experimental, a estos se los considera métodos de referencia. Y luego tenemos métodos de no equilibrio. Algunos ejemplos. Precipitación de M y ML. En el sistemita que teníamos antes, donde tenemos ligando y macromolécula que tiene ligando unido. Si yo agrego tricloroacético, el tricloroacético va a hacer precipitar la macromolécula libre y la macromolécula que forma parte complejo. El ligando no va a precipitar con tricloroacético. Entonces, en el sobrenadante me va a quedar el ligando libre, que lo puedo medir con cualquier propiedad que tenga ese ligando libre. Yo, sabiendo el total, sabiendo el libre, voy a poder calcular el unido. Pero este no es un método de equilibrio. ¿Por qué? Porque al agregar el TCA, yo estoy secuestrando del equilibrio de fijación M y ML. Entonces, ese equilibrio nuevo que yo estoy introduciendo, que es el equilibrio de precipitación, puede perturbar el equilibrio de fijación. Entonces, los parámetros que obtengo utilizando este método puede ser que no sea exactamente los de la fijación, sino que pueden tener pequeñas modificaciones. Lo que tiene que son métodos prácticos. Otro ejemplo es cromatografía de exclusión molecular, donde también uno puede pasar por una columna de este tipo, el sistema, y va a discriminar por tamaño, y eso me va a permitir también determinar los componentes de ese sistema, el B, el C, y con eso puedo hacer todo el estudio. Pero no hay que olvidarse que al pasar por la fase estacionaria a la fase móvil, también se establece otro equilibrio que puede perturbar el equilibrio de la fijación. Vamos a explicar en detalle uno de los métodos, que es el equilibrio de diálisis. ¿Está? Que dijimos, si quiero clasificarlo, es en base a si perturba o no, no perturba el equilibrio de fijación, o sea que es un método de equilibrio. Y en base a qué mide, acá lo que se mide o permite medir directamente es la concentración del ligando libre. Eso sería cómo encuadraría este método en la clasificación que vimos recién. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es que el ligando libre puede atravesar una membrana de diálisis y al hacerlo luego se equilibra con el compartimiento inicial y me permite medir el C. Vamos a verlo eso. En este dispositivo tengo dos compartimientos que están separados por una membrana de diálisis. ¿Qué particularidad tienen las membranas de diálisis o las membranas dialíticas? Que tienen tamaño de poro controlado, o sea, se fabrican con un tamaño de poro conocido, o sea, según el fabricante los hace, diríamos, a medida. Uno va a los diferentes proveedores y les venden membranas de diálisis, por ejemplo, que dicen tienen 5K de cutoff, de corte. ¿Qué es 5K? 5.000 Daltons de corte. Por ejemplo, de 10K, 10.000 Dalton de corte. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, si esta fuese de 5K, tiene poros de tal tamaño que dejan pasar toda molécula de peso molecular inferior a 5.000, pero no deja pasar moléculas de peso molecular superior a 5.000. Entonces,
yo compro una membrana de diálisis adecuada al sistema que yo quiero estudiar. ¿Y qué hago? En el primer compartimiento coloco ligando, ligando total en una concentración 1 y macromolécula total en esa concentración. Si esta macromolécula, que seguro va a tener un peso de 10.000 para arriba, porque por las proteínas siempre son pesos altos, la macromolécula, ni la libre ni la que forma parte complejo, puede atravesar la membrana de diálisis, porque yo elegí una membrana de tamaño de poro adecuado. Pero si dejo pasar un tiempo, el que sí puede atravesar la membrana de diálisis es el pequeño ligando, que suelen tener peso, bueno, puede ser variado, pero está en 200, 500, 1000 Dalton. Entonces, este ligando puede atravesar la membrana. Si transcurre un tiempo suficientemente amplio, yo, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener en el compartimiento de la izquierda macromolécula libre, ligando libre, en equilibrio con el ligando unido. En el compartimiento de la derecha solo tengo ligando libre, porque la macromolécula no lo pudo atravesar. Y por las condiciones de equilibrio termodinámico, para que este ligando libre coexista en equilibrio con el ligando libre de la derecha, tiene que cumplirse que el potencial químico del ligando libre a la izquierda sea igual al potencial químico del ligando libre a la derecha. Quiere decir entonces que van a tener la misma concentración. ¿Y cuál sería la ventaja de lograr esto? ¿Qué les parece? ¿Qué me permitiría a mí? Medir la concentración del ligando libre. Claro, yo de este compartimiento retiro una alícuota y por algún método óptimo para ese ligando puedo medir la concentración del ligando libre. Podría ser midiendo absorbancia. Si fuese un ácido, lo puedo llegar a titular y saber cuál es la concentración del ligando en este compartimiento. Y numéricamente va a ser igual a la concentración del ligando libre en este compartimiento. Pero igual yo les pregunto, ¿por qué no podría tomar una alícuota de acá y medir la concentración del ligando libre directamente en el sistema? Vamos a suponer que el ligando es un ácido. Entonces digo, bueno, yo saco una alícuota de la izquierda y empiezo a titular. Si hago la titulación tomando la alícuota del compartimiento de la izquierda, ¿voy a determinar la concentración del ligando libre? Determinar la total. Voy a determinar la total. ¿Por qué? Porque al agregar hidróxido en la titulación, primero sí se neutralizarán los ligandos libres, pero a medida que van desapareciendo, desplazan el equilibrio de fijación hacia la no fijación. Y terminaré determinando el total, que ya lo conozco porque era lo que yo coloqué inicialmente. ¿Está? Profe. Sí. Lo que yo no entiendo es por qué si las moléculas de ligando se van a desplazar hacia el compartimiento de la derecha, ahí la concentración de ligando libre en el compartimento de la izquierda va a disminuir y ahí no se va a desplazar el equilibrio hacia... El equilibrio, a ver, el estado de equilibrio, acá esto se hace todo en simultáneo, o sea que acá ni siquiera había llegado a hacerse el equilibrio. Pero aún llegando, es verdad, parte del ligando que está acá pasa del otro lado, pero si estas concentraciones no se modifican en el tiempo y estas no se modifican en el tiempo, quiere decir que esto está en equilibrio. Y quiere decir que esto está en equilibrio. No hay vuelta. Porque si no, si hay cambio en una propiedad macroscópica a través del tiempo, quiere decir que el sistema no está en equilibrio. Entonces, a mí no me importa que ahora tenga menos que lo que tenía acá. Me importa que este sistema está en equilibrio. ¿Está? Claro, pero vos vas a medir la concentración. Sí, ahora les muestro porque, fíjense, el L1 lo conozco, C1 también. Con eso se puede determinar B1 y acá les voy a mostrar cómo se determinaría el B1. Fíjense, acá tendríamos un ejemplo.
Inicialmente puse 40 micromolar del ligando en este compartimiento, 20 micromolar de la macromolécula. Y considero que los dos compartimientos tienen una capacidad de 1 litro cada uno. Hago que transcurra el tiempo, se alcanza el equilibrio, mido por algún método C1 y me da 10 micromolar. ¿Sí? Son números totalmente factibles que ocurran. Entonces, ¿cómo se determina el B1 acá? Bueno, tendré que decir cuál es la cantidad de moles o micromoles de ligando que no se unieron. ¿Cómo voy a sacar eso? Y haré C1, que es la concentración del ligando libre, multiplicado por, como el ligando libre está tanto acá como acá, el volumen por el cual voy a tener que multiplicar va a ser B1 más B2. ¿Está? Entonces, si esto es 10 micromolar, o sea, serían 10 micromoles por litro, multiplicado por 2 litros, voy a tener que 20 micromoles son los micromoles de ligando que están libres en uno y otro compartimiento de este sistema. Luego, tengo que averiguar los micromoles de ligando totales, o sea, los que yo puse en el sistema. ¿Y cómo saco los que puse? Y si la total era 40 micromolar, multiplicado por B1, me va a decir los micromoles que originalmente había de ligando acá, o sea, los totales. En este ejemplo van a ser 40 micromoles. Yo tengo micromoles totales que agregué de ligando, micromoles que luego de alcanzado el equilibrio quedaron libres. ¿Qué tengo que calcular? Los micromoles de L que hicieron ¿qué cosa? Que se unieron. ¿Y cuántos son los que se unieron? Los que puse, claro, menos los que quedaron libres. Ahora, ¿esto es concentración de ligando unido o es cantidad de ligando unido? Cantidad. Yo necesito B1, o sea, ¿cuál es la concentración de ligando unido en ese compartimiento? ¿Cómo voy a sacar eso? Esta diferencia, o sea, 20 micromoles, dividido ¿qué? ¿En qué compartimento? Dividido 1, porque el ligando unido no está en los dos compartimientos, está solo en el primer compartimiento. Entonces, esto que son los unidos, son los que están unidos acá. Esto dividido 1 litro hace que la concentración de ligando unido sea B1. Fíjense que para este sistemita yo tendría entonces L1, M, C1 y B1. Esto es lo que vemos acá. Repitiendo y armando diferentes sistemas, donde lo que voy a hacer es mantener M, pero voy agregando cantidades diferentes de L, espero que se alcance el equilibrio, tomo la alícuota, determino C2, con el procedimiento que vimos recién voy a determinar B2, luego como M lo conozco y es único, voy a sacar R1, R2, etc. Y una vez que tengo esta tablita, ¿qué gráfico, por ejemplo, ya tengo el R, tengo el C, agrego una columnita más de R sobre C. Gráfico R sobre C versus R y tengo un scatter. O hago un doble recíproca, 1 sobre C, 1 sobre R, gráfico, y ahí avanzaré para ver cuál es el modelo. Y una vez que tenga el modelo puedo repetir esto a otra temperatura y entonces voy a tener los parámetros a otra temperatura, puedo sacar los termodinámicos y ver el tipo de interacción. Otro método, espectrofotometría diferencial.
Este método también es un método de referencia. Ah, perdón, no les dije algo de esto. Esto es un método de referencia porque dijimos, no afecta el equilibrio de la fijación, no lo perturba, pero tiene una desventaja. ¿Saben cuál es? Que este tiempo necesario para que se alcance el equilibrio total puede ser muy largo. En algunos sistemas está en el orden de 12 horas, 10 horas, a veces uno lo deja en la heladera overnight esto, y eso, ¿qué contra tiene? Que cuando uno tiene una macromolécula que es muy lábil, se puede desnaturalizar, puede precipitar, y entonces ahí se me afectan las medidas. Entonces tiene esa gran desventaja, a pesar de ser un método de referencia. Ahora sí vemos espectrofotometría diferencial. Es dentro de los métodos uno que se basa en que hay una propiedad del ligando que se modifica cuando el ligando se une a la macromolécula. ¿Cuál es en este caso la propiedad? Un cambio en su épsilon, en la absortividad. Deben estar viendo o han visto en analítica que las moléculas cuando se iluminan con luz de cierta longitud de onda, cuando esa longitud de onda es apropiada, tienen capacidad de absorber la luz. ¿Está? Entonces, la macromolécula puede ocurrirle eso, puede absorber, el ligando también, y para que yo pueda usar este método, el ligando tiene que absorber y al unirse a la macromolécula le tiene que cambiar la absorción, ya sea corriéndose el pico, se puede correr, o bien cambiando la altura de ese pico, que puede o bajar, como en este ejemplo, o puede incrementarse. En cualquiera de estos casos, lo que está ocurriendo es que el épsilon del ligando unido es diferente del épsilon que tenía el ligando libre. ¿Cómo se hace acá el experimento? En una celda de espectrofotómetro, uno coloca la macromolécula y el ligando. En unos minutitos se alcanza el equilibrio y el espectrofotómetro se coloca en una longitud de onda tal que haya la máxima diferencia entre la absorbancia del ligando libre y la del ligando unido. Por ejemplo, yo elegiría, si este es el espectro, elegiría esta longitud de onda, esta marcada con la línea, porque en esta longitud de onda el ligando libre tiene mucha absorción, absorbe mucho, tiene un épsilon grande, y el ligando unido absorbe muy poquito. Siempre hay que buscar la longitud de onda donde es mayor la diferencia. Una condición es que la macromolécula solita no absorba, pero eso se puede salvar haciendo un blanco de macromolécula y se resta. Bueno, si la macromolécula no absorbe o se restó, cuando yo cierre la tapa, ponga el on, voy a tener un valor en el display de absorbancia. ¿A qué se debe esa absorbancia? A la longitud de onda de trabajo. Va a ser la absorbancia por la parte del ligando que se unió más la absorbancia del ligando que quedó libre. Según la ley de Beer, considerando un paso óptico de 1, esto es E por B y esto es C por C. Entonces luego se puede hacer un reemplazo. Se puede hacer dos tipos de reemplazo. B, o sea, la cantidad de ligando unido, es lo total menos lo libre. Acá podemos obtener el B como diferencia del L menos el C. ¿Por qué? Porque tanto B como C están en el mismo volumen, no como en la diálisis. También el reemplazo lo puedo hacer diferente. Puedo, donde dice C, ¿qué puedo llegar a poner? Que C a qué es igual. L menos B. Hago los reemplazos, despejo y fíjense que tengo una ecuacioncita en la cual L lo conozco, es lo que yo puse en la cubeta. Absorbancia es lo que me tira el display. Y EB y EC son constantes propias del sistema. Si yo tuviese estas constantes, para diferentes L, voy a tener distintas absorbancias y tendré distintos C. Y una vez que tengo C, puedo sacar B, entonces ya tendría resuelto el problema. La pregunta es, bueno, ¿cómo determino EB y EC? Para eso, sencillamente lo que se puede hacer es arrancar el experimento, no de la manera que mostramos recién, sino colocando en una cubeta cantidades crecientes de ligando.
y no poner macromolécula. Si yo hago esto, la pendiente de esta gráfica va a ser el épsilon del ligando libre. ¿Está? Y ahí ya tendré el S. Y luego repito la titulación, este experimento es una titulación, colocando la macromolécula, una cantidad fija, y voy agregando ligando. El tipo de gráfico que se suele obtener es este. Un gráfico donde se pueden ver claramente dos tramos lineales. Uno al inicio y otro al final. Que acá estarían simbolizados por una recta azul primero y una recta rosada luego. Este primer tramo, en este ejemplo, tiene menor pendiente que la rosada, pero puede haber casos donde el primer tramo tenga mayor pendiente. ¿Qué es lo que ocurre en esta zona? Yo tengo en la cubeta macromolécula y agrego poquito ligando. Como es poquito el ligando y mucha la macromolécula, ¿qué va a hacer todo ese ligando que agrego a la cubeta? Se une. Entonces, en esta región, la del inicio, prácticamente tengo todo ligando unido. La pendiente de ese primer tramo es aproximadamente el EB. Luego que los sitios se saturan, todo el ligando que sigo agregando contribuye a aumentar la concentración de ligando libre. Por eso el segundo tramo también es recto y es paralelo al primero. Fíjense que yo podría inclusive obviar hacer el primer experimento. Hago solo el segundo, del primer tramo saco EB y del segundo tramo saco EC. ¿Y cómo culminaría la cosa? O cómo sería el procedimiento. En la cubeta voy poniendo cantidades crecientes de L, tendré distintas absorbancias, hago este gráfico, obtengo esta recta y tengo EB y EC. Una vez que tengo EB y EC, con esos mismos datos y con la ecuacioncita que vimos recién, calcularé diferentes C. Luego, por diferencia, los B, R, y procederé a hacer el gráfico que quiera para determinar modelo, y una vez que tenga el modelo, si quiero sacar las naturalezas de las interacciones, parámetros termodinámicos, etcétera, etcétera. En esta última... Sí. Todo esto que explicaste en esta diapositiva sí. Sería solamente para el caso de que absorban a la misma longitud de onda, ¿no? Es para el caso en que el ligando, al unirse a la macromolécula, le cambie su absorbancia. Y menos mal que me hiciste la pregunta, porque este método tiene una gran ventaja, rapidez, que no lo tenía la diálisis. Entonces acá no tenemos riesgo de que la molécula se desnaturalice. Pero tenemos una gran desventaja, que no todos los ligandos cambian su espectro al unirse a la macromolécula. Si el espectro sigue siendo el mismo, o sea que si el pico es superponible, ligando libre, ligando unido, yo no puedo usar esto. Entonces está circunscripto solamente a los sistemas donde el ligando cambia el espectro al unirse a la macromolécula. Cambia, ¿qué quiere decir? O aumenta o baja la absorción al unirse. O sea, cuanto más cambia, mejor. Y entonces yo elegiré para hacer las medidas la longitud de onda donde tenga la mayor diferencia. No sé si te quedó alguna duda o contesté tu pregunta. No, está bien, profe, se entendió. ¿Está? Y bueno, acá simplemente un ejemplo. Fíjense, este de acá arriba es el espectro que se da entre la albúmina sérica, que yo hoy les mostré en la tablita, con este ligando. El azosulfatiazol, este sería el espectro A del ligando libre. Y B, el espectro que tiene el ligando, el espectro de absorción, en este caso el épsilon ya sacaron, ¿no? Una vez que se une a la albúmina. Entonces, acá el épsilon es mucho más chiquito que acá. A esta longitud de onda se puede hacer la medida para estudiar la unión de esa proteína. Y en este otro, en vez de tener absorción, yo no voy a entrar en detalle porque todavía no lo vimos, lo mismo se puede hacer con fluorescencia, que es otra propiedad espectroscópica que tienen los sistemas o algunas moléculas. Entonces, si el ligando florece de determinada manera, fíjense, en este ejemplo sería 0 quiere decir sin ligando,
sin unirse. Y en cambio, a medida que se va uniendo a la proteína, florece cada vez más, entonces yo puedo estudiar a través de medida de espectrofluorometría diferencial, también puedo estudiar la fijación.